Bueno, estamos con el doctor Enrique Andrés Colioni, licenciado y doctor en física por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la UNC. Dirige proyectos de investigación y tesis doctorales. Es editor adjunto de la revista de Enseñanza de la Física. Ha participado como expositor en una decena de congresos y ha publicado trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales en el área de educación en física. También desarrolla su tarea de docencia de grado en las carreras del profesorado y licenciatura en física y de posgrado en cursos sobre docencia universitaria. Para nosotros es un honor y un placer que esté con nosotros haciendo esta ponencia, así que bueno, queda vamos a ir viendo también el chat por si van surgiendo preguntas y al final las vamos haciendo, si le Bueno, parece. yo Buenísimo. no veo el chat, así que se lo dejo en manos No, de no, ustedes. nosotros listo. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad gracias a ustedes, el agradecido soy yo, la verdad que me siento halagado en todo caso de que hayan pensado en mí para invitarme a hacer esto. Quiero pedir disculpas por una pequeña cuestión. Tuve un crash cibernético ayer, con lo cual he tenido que reconstruir mis diapositivas a último momento y bueno, no estoy seguro que vayan a fluir como me gustaría, pero bueno, vamos igual. Eh, lo que les voy a contar ahora es un trabajo de revisión y de exploración que empecé a hacer hace algún tiempo sobre cuestiones que tienen que ver con esto que dice el título. Sentimos al aprender y aprendemos lo que sentimos, la afectividad en el saber docente. Esto surgió a raíz de que para una tesis que estoy dirigiendo, dirigido mío, que se llama Bruno Danielo, él lo que quiere hacer es entender, caracterizar procesos de aprendizaje de futuros profesores en el marco de la materia de práctica de la enseñanza, y cuando empieza a analizar sus registros preliminares, la primera cosa que nos vamos a estudiar es Schulman, es como, digamos, es referencia obligada para hablar de aprendizaje de profesores, del saber docente, y nos damos cuenta que Schulman se queda corto, por decirlo de una manera muy cotidiana. Es decir, no da cuenta de la riqueza de ciertas cosas que están pasando ahí, en lo que dicen los futuros profesores, estudiantes de profesorado. Entonces, nos ponemos a revisar un poco más y, bueno, yo después, aparte de un trabajo que hizo él, me pongo a indagar un poco qué ha estado pasando con el estudio de las emociones en relación con el saber docente. ¿Por qué? Porque lo que le está faltando a estos registros, a nuestra mirada teórica para poder dar mejor cuenta de los registros que tiene él, que está por empezar a analizar, es justamente la pata emocional. Vemos que los procesos de aprendizaje son emocionales, cosa que ya sabemos por experiencia. Entonces, un poco ese es el contexto en el que ocurre esta búsqueda, de la cual yo un poco voy a intentar contarles ahora. Entonces, la primera cuestión que quiero plantear, como para problematizar un poco la función que voy a dar, es, cuando pensamos en el saber docente, después vamos a hablar del sentir docente, en general nos preguntamos qué cosas debe saber un profesor. Y bueno, creo que podemos acordar, digo creo, que como hablo yo, voy a imaginar que ustedes piensan algo similar. El profesor debe saber el contenido disciplinar que va a enseñar, debe tener habilidad en el uso de herramientas. Un ejemplo arquetípico hoy por hoy es de las TICs. Debe tener conocimientos acerca de la gestión discursiva, poder identificar qué está ocurriendo en términos discursivos en el aula, para saber cómo gestionar eso, para llevar las actividades hacia el norte que se ha planteado en términos didácticos. Debe tener criterios didácticos, o sea, saber acerca de
cómo son y cómo pueden ser los conocimientos previos de sus estudiantes, tener conocimientos acerca de cómo diseñar y secuenciar actividades, etc. Pero un docente, cuando va al aula, además, hay otras cosas que debe poder, que es tratar bien a los estudiantes, tiene que interactuar con sus pares amablemente, tiene que empatizar con el interés que tienen sus estudiantes, y eso ya no sé si es algo que normalmente llamamos que debe saber un profesor, sino que es algo que debe poder hacer, que debe hacer, que lo debe caracterizar. Entonces, eh, para entender un poco qué está pasando acá en cuanto a las cosas que normalmente, esta diferencia entre lo que hemos investigado como comunidad y lo que sabemos como docentes, como a partir de nuestra experiencia en relación con la enseñanza y con el aprendizaje, uno cuando quiere hablar del saber docente, necesariamente y obligadamente tiene que pasar por Schulman. Schulman en el año 86 y 87, a raíz de un estudio en el cual se plantea entender cómo se ha caracterizado el saber docente a lo largo de prácticamente 100 años, y cómo se ha enseñado a los profesores, y analiza cómo era hace 100 años y cómo es ahora, se da cuenta, habla del paradigma faltante, y haciendo eso, define lo que él llama conocimiento didáctico del contenido, que como seguramente algunos de ustedes podrán saber, él diferencia el saber del contenido disciplinar, el saber sobre la gestión y la didáctica, gestión didáctica y el saber curricular, a eso se llama conocimiento didáctico, y al primero lo llama conocimiento disciplinar, y dice que el saber del docente es una amalgama de esos dos conocimientos que se llama conocimiento didáctico del contenido. A partir de que él propone eso en el año 77, explotan las investigaciones sobre el saber docente, pero ocurre que unos 10 años, un poco más después, el mismo Schulman, en un congreso que tiene lugar en Montreal, en un congreso de la American Educational Research Association, él mismo dice, cito sus palabras que están en realidad en inglés, pero dice, mientras que la bibliografía sobre el conocimiento de los profesores nos ha ayudado a entender una gran cantidad de cosas acerca de cómo los profesores llevan a cabo su trabajo, ha hecho poco para decir algo acerca de las emociones de los profesores. Eso lo dice el mismo Schulman, o sea, básicamente reconoce que en su propuesta las emociones quedaron afuera, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué le preocupa a Schulman, 10 años después, o 13, que las emociones hayan quedado afuera? Un poco por lo que dice él y por lo que dice la comunidad luego de haber estado más de 10 años estudiando el saber docente a partir de la propuesta de Schulman, hay algunas razones que podríamos sintetizar, hay muchas más en estas. En primer lugar, porque somos seres emocionales. Somos, me refiero a todas las personas, pero enfocándonos en los docentes, ¿no? Los docentes somos seres emocionales, las emociones atraviesan todos los ámbitos de nuestras vidas. Por supuesto, el profesional es uno de ellos, sin lugar a dudas. Aprender y enseñar son actividades que involucran interacciones sociales. Entonces, ahora estamos hablando de las emociones, pero además de las emociones de diferentes actores. Cuando los profesores construyen sus identidades como profesionales, es inevitable que también vayan forjando aspectos de las identidades personales. Entonces, las aulas y las escuelas, donde ocurren las actividades de enseñanza y aprendizaje, se tornan además escenarios para que
tengan lugar allí procesos vinculados a la autoestima, sensaciones de realización y de vulnerabilidad. Entonces, digamos, cuando Schulman dice esto en el 99, incluso ya un poco antes, la comunidad se había empezado a preguntar acerca de qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos acerca de las emociones. Hay una revista que se llama Teacher and Teacher, Teacher and, bueno, ahora no me sale el nombre, la sigla es TATE, Teacher and Teacher Education, que es, digamos, una revista muy importante en cuanto a estudios que tienen que ver con el saber docente, que en el año 2015 unos finlandeses hacen una revisión de esta revista que yo quiero tomar un poco como guía, porque esto no pretende ser una revisión exhaustiva, sino un poco ilustrativa. Estas personas estudian en el 2015 cómo ha sido la evolución de los trabajos que se han hecho sobre las emociones de los profesores entre el 85 y el 2014. Lo primero que uno puede notar, si usted se fija en esta tabla, entre el 85 y el 90 no hay artículos sobre las emociones de los profesores. Entre el 91 y el 96 aparecen 3 en esta revista que se dedica a la educación de la formación de profesores, a estudiar la formación de profesores. Entre el 97 y el 2002, 6 artículos, y explota a partir de ahí 23 artículos. Son siempre franjas de 5 años, ¿no? Del 2003 al 2008, y 38 entre el 2009 y el 2014. Después, yo no he seguido la evolución de la Teacher Education sobre las emociones, pero hay trabajos que han seguido trabajando con cuestiones que aparecen de manera seminal en estos años. Entonces, en esta revisión que hacen estos autores sobre los trabajos de esta revista, insisto, voy a tomar como guía porque lo que pretendo hacer es ilustrar un poco cuál es el sentido y cuál es la importancia de entender los estudios que se han hecho sobre las emociones. Al analizar esos, no recuerdo cuántos, pero son como 60 y pico de trabajos, encuentra que los pueden agrupar en por lo menos estas 7 categorías, de las cuales voy a decir un poquito sobre 2 de ellas y un poquito más sobre la última, que es la 6. De esas son estudios que hablan sobre emociones y la identidad de los profesores, o sea, cómo las emociones van modulando los procesos de construcción de identidad de los docentes, el lugar que juegan las emociones en las relaciones que los profesores establecen, por supuesto, estamos hablando siempre del ámbito de la enseñanza, y por último, la inteligencia, habilidades y conocimiento emocional de los docentes. Y están estos otros también, de los cuales no voy a decir nada, porque la verdad que están como más fuera de mi interés, entonces por eso es que no me interesaba meterme en ellos. Me voy a referir primero al primer grupo, para lo cual voy a elegir, tal como hacen los autores, un trabajo que lo ilustra a ese grupo, que es el trabajo de Dale y Leach del 2001. Si me dan un segundo, quiero ver, para recordar. Este trabajo estudian es una serie de estudios de casos donde hacen un análisis cualitativo a través de estudio de narrativas y de registros autobiográficos de un conjunto de sujetos que son un director de escuela primaria, 3 profesores de secundaria, un maestro de primaria, un profesor de secundario y 2 profesores de universidad.
y básicamente los entrevistan, toman datos autobiográficos, etcétera, sobre, cerré con un problemita de cómo se me abren sin ser las ventanas, y lo que estudian es cómo las emociones van permeando distintas instancias de su formación, ya sea formación previa, o sea, de grado, por así decirlo, antes de recibirse, o formación permanente. De este trabajo, una de las cosas que se pueden rescatar como más trascendentales para el aporte al campo de lo que sabemos de las emociones en relación con la formación de docentes, es que plantean una mirada de las emociones que es las emociones como algo construido de manera interactiva con otras personas y contextualizada. Es decir, de la misma manera en que en su momento el constructivismo vino a decir que las cosas que sabemos, las sabemos de manera contextualizada, las construimos de manera contextualizada, ellos van a plantear algo similar para las emociones. Desestima o aconseja fuertemente reducir la mirada de las emociones como una habilidad técnica o como algo que se anexa al saber. O sea, fuertemente desaconseja esta separación para el análisis entre las emociones y el conocimiento cognitivo, por ejemplo, el conceptual. Porque dicen que esto limita la profundidad de las cosas que nos podemos preguntar acerca de los fenómenos. Y otra cosa que plantea es que las emociones, algunos autores a esto, no me quiero meter ahí porque hay un poquito de controversia, no controversia, sino poca definición clara acerca de cómo se definen las emociones. No todos los autores las definen y no todos las definen igual. Dice que las emociones no son siempre espontáneas o naturales. Eso, en todo caso, parecería referirse más a lo que son sentimientos. Sino que las emociones requieren un trabajo, adrede, son algo que se pueden trabajar. Y acá esto agrego yo, de la misma manera en que las ideas sobre las cosas que entendemos las podemos trabajar. No pueden aparecer espontáneamente, pero se trabajan. Entonces, digamos, a modo de síntesis de este trabajo, lo que aporta de relevancia es la importancia del contexto institucional entre las relaciones de docentes y estudiantes. Porque, bueno, no, creo que me he confundido acá, eso estaba en otra filmina. Lo que aporta este trabajo es la mirada de las emociones como una construcción y una construcción social. Ah, no, está bien, era eso. Era de Illich. Me salté esta filmina, eso es lo que me pasó recién. Perdón. Se No, me no, salteó la está bien. filmina y Igual como no conocía la presentación, está tan nueva que me olvidé. está bien. El trabajo, el grupo de trabajo que hablan de las emociones en la identidad de los profesores, estos autores lo que hacen es estudiar el proceso de construcción de la identidad de los profesores. El aporte que hacen es que básicamente plantean, a través del análisis que hacen, que parece que en esa construcción juegan un papel dos tipos de formas de entender. Uno que se puede asignar a una mente racional, que es la que comúnmente le hemos llamado mente hasta ahora, que es cuidadosa, es analítica, es reflexiva, es lógica, digamos, funciona a través de la lógica, y una mente que es emotiva, que básicamente es muy poderosa, es impulsiva, es intuitiva y no necesariamente es lógica. Ponen la inteligencia emocional en el corazón de la buena práctica, es decir, dicen que la buena práctica docente tiene como ingrediente esencial la inteligencia emocional, saber acerca de las emociones.
dice que si bien la gran mayoría de las decisiones son decisiones de tipo racional, las emociones son indispensables para gestionar esa toma de decisiones racional. Que la enseñanza efectiva está caracterizada o está fuertemente asociada, mejor dicho, a una salud emocional. Y lo que tiene de interesante este trabajo es que lo hacen en el 2001 y en ese sentido estos autores son precursores en poner a las emociones en el corazón de la enseñanza y del aprendizaje. Y si me dan 2 segundos, les quiero contar un poco cuál era el propósito que abordaban este estudio, y son justamente las emociones en el desarrollo profesional, o sea, la construcción de la identidad, y trabajan con el director, los profesores de primaria, de secundaria, etc. Y lo que hacen es, proponen que las emociones no son una cuestión contextual, sino que son centrales al aprendizaje, ¿ya? Y a la construcción de esa identidad docente. Este trabajo de Hargreaves lo que hacen en realidad, que hablaba recién de la mirada socioconstructivista, comparan de hecho el trabajo se llama la geografía emocional, y comparan los distintos matices, eh, se llama geografías emocionales de maestros y profesores. Comparan los distintos matices de las relaciones que tienen los docentes con sus estudiantes por encontrarse en el nivel primario, o mejor dicho, comparativamente cuando están en el nivel primario o en el nivel secundario. Y en este caso, si bien sigue siendo un estudio de tipo cualitativo, toman entrevistas y eso usan como dato, son 53 casos total entre maestros y profesores. Lo que tiene de interesante este trabajo es que pone de manifiesto cómo las relaciones entre sujetos que están en el aula están fuertemente marcadas por el contexto institucional. En el tercer grupo, que es el grupo en el cual se encuentran, que se estudia la inteligencia, las emociones y el conocimiento emocional, yo acá me tomo una pequeña licencia, porque los autores, el trabajo que eligen como ilustrativo de este grupo no es este trabajo de Sembilas, es otro en el cual también participa Sembilas, pero yo elegí ilustrar este tipo de trabajos con el trabajo de Sembilas porque creo que es seminal en cuanto a la propuesta teórica que hacen a partir de su análisis, que se llama así, ecología emocional, la intersección del conocimiento emocional y el conocimiento didáctico del contenido en la enseñanza. Conocimiento didáctico del contenido, que es el Pedagogical Content Knowledge, no es otra cosa más que la propuesta original de Schulman. Les voy a contar un poquito cuál es el contexto en el cual se lleva adelante este trabajo, para después poder entender 2 cosas. Algunas características de los casos que voy a contar, que están ahí adentro, y por otro lado, cuál es la fortaleza, a mi criterio al menos, de la mirada teórica que propone. En varios Durante la ejecución de varios proyectos de investigación, algunos llegan a tener hasta cerca de 10 años de duración, estos autores trabajan con docentes pre-service, son docentes de información, o con docentes que están en formación continua, con talleres en los cuales lo que se proponen es la enseñanza de el conocimiento emocional, porque lo que sustenta estos proyectos es que el conocimiento emocional es algo que no solo se puede, sino que además se debería enseñar para la formación y el desempeño de los docentes. Entonces, en distintos tipos de talleres, detalles en los que no voy a entrar ahora, porque tampoco yo lo he leído en ese nivel de profundidad, tienen distintos tipos de actividades a lo largo del tiempo, con distintos grupos de docentes,
y lo que van siguiendo es cómo se va modificando las características de este saber docente y cómo en esa modificación interviene, además de elementos de tipo cognitivo tradicional, elementos de tipo emocional. Como resultado, o como manera de abordar el estudio, y que después corroboran a través del estudio, porque es de tipo cualitativo, lo que proponen es describir, tratar, modelar al conocimiento de los profesores como una ecología de conocimiento. Equipar el aprendizaje cognitivo con el emocional. En esa propuesta, lo que está de manera más explícita a veces, pero que atraviesa toda la propuesta teórica que ellos hacen, es que el aprendizaje de las emociones es un proceso absolutamente comparable al proceso del aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje de los conceptos. En este sentido, así como desde el constructivismo para acá nos hemos acostumbrado y hemos aceptado y hemos transitado la idea de que los conocimientos se construyen a partir de lo que uno ya sabe, por lo tanto, un lugar de relevancia es el de los conocimientos previos, ellos vienen a decir que para aprender a gestionar con las emociones, uno debe pararse en las experiencias emotivas o emocionales previas. Entonces, el aporte más significativo, a mi criterio de nuevo, de este trabajo, es que el saber del docente se construye con el bagaje emocional en la misma medida que con el bagaje conceptual. O sea, lo que van a importar para aprender, para un futuro docente, es, además de sus ideas previas acerca del conocimiento disciplinar, acerca de cómo los estudiantes aprenden, acerca de qué es el currículum, acerca de cómo son las gestiones en el aula, institucionales, también van a importar en la misma medida su bagaje emocional. ¿Qué experiencias emocionales ha tenido esa persona en relación con ese saber que ahora quiere disponerse a enseñar o prepararse para poder enseñar? A través del análisis, y como es un estudio de tipo cualitativo y que es interpretativo y de teoría fundamentada, lo que hacen es a partir del análisis de todos estos casos que ellos estudian, hacen una propuesta de cómo se podría modelar el conocimiento emocional. Plantean que el saber de los docentes es una ecología de conocimiento, el saber de los profesores. ¿Qué es una ecología de conocimiento? Es un sistema de elementos que son elementos de distinto tipo, de distintas fuentes y de distintas formas, que están en relación simbiótica. Cuando digo distintas fuentes y distintas formas, parece que me estoy quedando un poquito sin uso. Planteo que tiene distintas naturaleza. Entonces ahí están, al mismo tiempo, las emociones previas y los conocimientos cognitivos, digamos, los conceptos previos. Van a decir que esa ecología de conocimiento es la que da lugar o la que soporta las experiencias de aprendizaje. Por supuesto, esas experiencias que asumen ellos necesariamente van a ser experiencias emotivas. Que en esa ecología necesariamente están todas las experiencias y recuerdos sobre las emociones que estaban vinculadas o que estuvieron vinculadas en las experiencias previas de aprender y enseñar. Vale. En el corazón de esta ecología de conocimientos, ellos van a poner las interacciones entre profesores y estudiantes, pero por construcción, como lo que les interesa describir es el saber de los docentes, ellos lo que ponen en el centro. Esos elementos que están en este sistema que forman la ecología provienen de distintas fuentes.
Sayre-Pell, bueno, eso ya lo dije, involucra a distintos agentes. ¿A qué están involucrados? En esta ecología están involucrados los estudiantes, los profesores, los colegas, los directivos, el curso como tal, la escuela, los padres. Entonces, por eso es que la imagen de ecología resulta tan fructífera, porque así como en un ecosistema, distintos agentes aportan distintos elementos a esta cosa que es la ecología, cómo se van a jugar entre sí estos distintos elementos para producir experiencias de tipo emotivo y cognitivo. Lo que pasa es que de manera inextricable a todo ese sistema de conocimiento hay algunos que son de naturaleza emocional, que para el análisis lo podemos mirar separado, que es lo que he puesto acá en celestito, pero que atraviesan a todo el sistema y que forman una parte inseparable de toda la ecología del conocimiento. Me voy a detener un segundo más en algunos detalles de la definición de este autor, Saint Vilas. Dice, yo digo que la ecología emocional es, estoy traduciendo lo de la izquierda, es el conocimiento emocional de un docente o de un aprendiz en un contexto político y social particular, que incluye la rica cantidad de conexiones a experiencias emocionales, a relaciones con otros, por ejemplo, estudios, colegas y padres, a lo largo del tiempo. O sea, de manera igual a lo que ya hemos aceptado para el conocimiento conceptual, por ejemplo, a través de lo que hemos llamado conocimiento situado, el conocimiento emocional es contextual, se nutre de experiencias previas y básicamente además es dinámico, se va cambiando con el tiempo. Y acá en la segunda parte hay dos supuestos que plantea Saint Vilas. Dice, el primer supuesto es que el desarrollo del conocimiento emocional en la docencia ocurre a través del curso de la carrera del docente mediante procesos de interacción, de compleja interacción recíproca entre el docente y su entorno. Con esto, yo un poco entre líneas, y esto es un agregado mío, parecería que una cosa que nos va a separar de aquellos tratamientos prescriptivos que hemos visto, por ejemplo, en cuanto a teorías del aprendizaje de conceptos, que durante algún tiempo trataban de decirnos cómo deberían aprender las personas, como acá no hay un marco disciplinar acerca de cómo deben ser los conceptos, ¿no? Cómo deben ser las emociones que las personas tienen, no hay un marco disciplinar que nos diga cómo deben ser, estamos como un poco más atentos al fenómeno, cómo son las emociones que efectivamente surgen en estos procesos de aprendizaje. Y el segundo de los supuestos es que estos procesos de interacción recíproca son creados por el docente y su entorno. Es decir, los docentes al mismo tiempo son productos y productores de su propio desarrollo emocional. Esto pone al aprendiz en un lugar de agente de su propio aprendizaje de una manera que tal vez no es muy distinta a la del aprendizaje conceptual, pero claramente es mucho más evidente, ¿no? Al menos en este planteo que hacen estos autores. Y voy a contar dos casos digamos, de donde surge este planteo teórico, para ver si podemos al menos entender algunas de las implicancias. El caso de Scott. Scott es uno de los profesores en formación que cuando inicia estos talleres de formación como parte de su práctica, a la izquierda tenemos la experiencia previa de este sujeto. En el primario, él decía que le encantaba la ciencia, que recuerda sentimientos de fascinación y de curiosidad, y esto es porque sacó del original, lo he dejado en inglés. Scott escribía en detalle acerca de las emociones de orgullo y de alegría cuando estaba en segundo grado, había recibido un trofeo para sus esfuerzos científicos. En el secundario, en cambio,
La ciencia que él aprendía se volvió más difícil, más aburrida y más abstracta. Desaparecen las investigaciones y el foco de los docentes, él relata, que está puesto más en las pruebas estatales que en los procesos de indagación. Entonces, esto también es parte del registro. Él se acuerda con profunda pena las emociones de vergüenza y decepción cuando le pusieron, bueno, cuando lo bocharon en el secundario. Entonces se volvió más aburrida, ya él no estaba involucrado como agente de conocimiento, y eso hizo que sus emociones se tornaran negativas. A través del estudio, en el cual ellos estudian cómo van cambiando las emociones de Scott, lo que se hace, el objetivo que tienen es, ya entendí por qué pasó, yo hice clic, eh, lo que se plantean los autores es entender cómo la propia experiencia de Scott pinta, colorea la perspectiva sobre la didáctica que él tiene, porque él se está preparando para ser profesor. Entonces lo que ellos quieren entender es cómo su experiencia como estudiante pinta la didáctica, cómo se prepara él como profesor, cómo pinta la perspectiva que él tiene sobre la didáctica que va a poner en juego. Y otra cosa que ellos se plantean es trabajar con este grupo de profesores de formación a ver si pueden entender cómo es que alguien, como le pasó a Scott, pasa de adorar algo, de que le guste mucho, a odiar algo, como la ciencia en este caso. Entonces, realizan actividades, es lo que está coloreado acá, actividades de experimentar la ciencia mediante investigaciones que involucran el propio interés. O sea, las actividades de aprendizaje que hacen son actividades en las cuales se involucra el propio interés. O sea, son actividades participativas, ¿no? Y relata él al final de esto: jamás anticipé semejante transformación emocional. Aprendí que la ciencia te ayuda a descubrir cosas del mundo y también de uno mismo. Te hace descubrir más sobre quién sos como profesor. La experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de escuchar mis propios sentimientos y también los de mis alumnos. Lo que interpretan los autores que ha pasado acá es que la revisión de las propias, la gestión de los propios recuerdos emocionales es lo que le permite a él revisitar su postura actual, y que está de manera íntima relacionado con su conocimiento acerca de cuestiones que son didácticas. Cómo hacen los estudiantes para aprender, qué importante es para él escuchar sus propios sentimientos, pero también lo de sus estudiantes, y también sobre su propio papel como docente. O sea, hay un vínculo muy estrecho entre la gestión de estas emociones y con su conocimiento didáctico del contenido. En el caso de Catherine, Catherine es una profesora que ya está en actividad. Ella tiene un estilo de enseñanza que es una enseñanza muy centrada en el estudiante, que genera unidades extensas de todo un año, por ejemplo, comprensivas, y que articulan distintos tipos de actividades, visitas, proyectos de indagación, de discusión, de revisión, etcétera, etcétera, a lo largo de todo un año. Y ella manifiesta: yo me desvivo por crear una comunidad que nutre el desarrollo cognitivo, social y emocional, al mismo tiempo que respeta la diversidad de mis estudiantes. Creo que cada niño se sienta valorado, apoyado y personalmente conectado con el aprendizaje. Pero esto resulta que choca con costumbres de la institución. La institución considera que lo más importante es preparar a los estudiantes para los exámenes, y tiene ciertas reglas emocionales. Entiende que lo importante es enfocar en el contenido, y algunos de las colegas de esta profesora Catherine consideraban que era diferente y
la acusaban de querer probar ideas peligrosas. O sea, veían esa práctica docente como peligrosa para el funcionamiento institucional. A través de las actividades que ella hace en el marco de este taller, lo que se hace es un análisis en donde se entiende la ecología de la institución, de las instituciones en general. Y unos años después, un par de años después, en un estudio de seguimiento, ella manifiesta que ahora es capaz de entender cambios en la institución. Por ejemplo, dice, creo que mi escuela se ha puesto mejor en dejar a las personas hablar y expresar cómo nos sentimos con la forma de enseñar. Ahora hablamos más cómodamente. Podemos discutir nuestras decisiones y cambiar el rumbo si lo consideramos más adecuado. Entonces, ella logra, cuando tiene un problema, que sus prácticas docentes se ven, digamos, chocan con la cultura de la escuela, ella logra saber dónde tiene que estar atenta para poder gestionar con sus colegas un tipo de cambio. Lo logra ver 2 años después, porque ha cambiado la institución. En síntesis, la ecología emocional, que es lo que plantean estos autores, es una teoría humilde en el sentido de que nos permite organizar lo que sabemos, lo que nos lleva a ver más claro y que, digo yo, es una manera de saber mejor, porque aparte nos permite mirar para adelante y saber más de lo que creíamos saber. Las emociones pasan de ser un accesorio importante a ser un constituyente esencial del aprendizaje, en este caso de los profesores. Así como a partir del constructivismo para acá hemos entendido que el aprendizaje cognitivo, pongo como ejemplo paradigmático, el aprendizaje de conceptos, requiere de prácticas activas donde se pongan en juego los conocimientos previos, la formación emocional requiere también de prácticas activas, donde se revisiten y se resignifiquen las experiencias emotivas previas. Así como, de manera, porque nos consideramos constructivistas, decimos que tenemos que usar el conocimiento previo de los estudiantes para enseñarles, esto nos lleva a plantearnos que a las experiencias emotivas no las podemos dejar aparte y plantearnos un escenario aséptico de emociones, sino que las tenemos que revisitar y resignificar. Así como el constructivismo nos llevó a plantearnos pasar de la exposición a la indagación para enseñar, insisto, por ejemplo, conceptos o resolución de problemas, ahora creo que el desafío pasa por pasar del reconocimiento a la gestión de las emociones. Las emociones son una forma de conocimiento con la cual podemos hacer cosas. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, como siempre. Es muy interesante la manera de poder de ver este enfoque. eh, Realmente capaz, o sea, si bien uno lo tiene presente, yo por lo menos no tenía tanto conocimiento como que estuviera ya como estudiado o relevado en casos, Desarrollado, digamos, ¿no? claro, como para poder tener algún material al cual acudir para profundizar en esto. Em, y quería, mientras lo estaba escuchando, se me estaban ocurriendo un par de preguntas. Em, eh, Esto, ¿qué avances o qué, decir evidencia, no es la palabra, qué pruebas uno puede ver de implementación que en nuestro país puntualmente? Más allá de que sean proyectos así aislados, como algunas escuelas especiales en el sentido de cómo organizan sus prácticas. ¿Hay proyectos así a gran escala en nuestro país donde se puedan empezar a analizar estas,
estas nuevas maneras o de enfocar la enseñanza? Digamos, eh, que yo sepa no, pero no quiere decir que no haya actividades que van en este sentido. Yo estoy seguro que muchas instituciones, bueno, que hay instituciones seguramente que tienen docentes y equipos que se preocupan o que ven a esto como algo ineludible, la formación emocional, y que están decididas a meter la cuestión emocional dentro del problema, porque no se puede dejar afuera y pretender que, bueno, el emocional no lo miramos, ¿no? Y Ujú, después vemos qué pasa. Estimo que sí tiene que haber. Ahora, yo al menos no he encontrado reportes de cosas hechas así. Tampoco lo que he contado acá son aplicaciones, ¿no? Son más bien estudios que han intentado entender, digamos, yo cuando me pongo a ver estudios sobre emociones encuentro primero un gran conjunto de estudios que reportan cuestiones de cómo son las emociones que ocurren durante las clases de matemática, de física. Entonces, hay tantas de frustración, tantas de... y describen cómo son. ujú, Y después, por ejemplo, articulan con cosas como en los cursos o en los grupos en los que se reportan mayor cantidad de emociones favorables o positivas en relación a la matemática, hay una mayor incidencia de estudiantes que eligen estudiar matemáticas. Con química pasa lo mismo, y con física y ciencia, no sé qué. Cosa que me parece razonable, pero que al menos a mí me dejaba como en un lugar de decir, ahora, ¿a dónde vamos con esto? Pero encuentro que algo de lo cual yo no, como estaba más alejado del campo de acción, no tenía conocimiento, están estos estudios donde ya la gente se ha empezado a preguntar hace casi 20 años, eh, cómo es que ocurre, cómo son las componentes emocionales que forman parte esencial del aprendizaje, ¿no? Al menos, y aparte, estoy dejando de lado las emociones desde los estudios que desde el punto de vista psicológico estudian las emociones de los niños en la escuela, las emociones de los padres cuando llevan a los niños. Todo eso las dejan de lado porque es un universo infinito, sino aquellas que están, emociones de tipo académico, que están vinculadas de manera inherente a la tarea de aprender y enseñar. Si yo aplicaciones así no he visto. Creo además que para estudiar este tipo de cosas, los estudios que podrían resultar más interesantes son estudios que, ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, se llaman, entre otras cosas, se les ha dado en llamar experimentos de enseñanza, por ejemplo, mm, donde yo diseño una secuencia didáctica, la pongo en práctica y estudio cómo ocurre el aprendizaje durante la implementación de eso. Y eso me retroalimenta, las cosas que yo veo ahí retroalimentan una nueva iteración de esa secuencia didáctica, ¿no? bien, Reformular y volver a implementar. Tengo el nombre en la punta de la lengua y no sé. está bien, está bien. No, te preguntaba más que nada teniendo en cuenta de que son fuentes, las que estaba citando, son fuentes con muchas, o sea, con varios años hasta ahora, en cuanto en el cual se hayan hecho estos estudios. Y de hecho hay categorías como que ya están formalizadas dentro de este tipo de corriente de enfoques. Entonces imaginaba alguna manera de poder, en realidad estaba pensando en ciertas cuestiones tradicionalistas de educación en Argentina, que son bastante difíciles a veces de mover, que están muy arraigadas en lo que es la educación y cómo podían llegar a conjugarse con esto. Por eso preguntaba si había algún tipo de, mm, de institución que haya llevado adelante este tipo de enfoque. Si Y yo te la digo que segunda, no, es una claro, mentira.
mentira porque no sea ciencia cierta, pero Claro. yo no conozco. Y la segunda pregunta era, ¿cómo, es muy temprano quizás por una cuestión de tiempos, pero cómo cambió este tipo de enfoque en función de los años de pandemia que dejamos de transitar, en el cual los componentes emocionales actualmente están teniendo una relevancia muy importante en las escuelas, ¿no? Mira, yo he visto que han aparecido un montón de estudios sobre, o sea, un montón, posta, un montonazo de estudios que hablan sobre cuestiones relacionadas exclusivamente, específicamente el contexto de pandemia. No recuerdo haber encontrado alguno que plantee las cuestiones emocionales de manera profunda como esto que he visto acá. Pero, de nuevo, tampoco me he enfocado en buscar eso, ¿no? O sea, Mm. esto, repito, es una búsqueda que he empezado a hacer hace algún tiempo porque me doy cuenta que, aparte por una cuestión personal, yo estoy enseñando, estoy dando clase en la práctica de la enseñanza, que es la materia del último año de profesor de física, hace varios años, y desde hace bastante tiempo, por una cuestión, un saber docente experiencial, yo planteo con los alumnos generar experiencias de gestión emocional porque yo sé que van a suceder. Si espero que sucedan cuando entran al aula, ya está. Entonces hago que pasen por esas experiencias antes. Y un poco la idea que guía eso es que somos con nuestras emociones adentro. Sí, sí. Entonces, esas emociones no las vamos a poder dejar colgadas en la puerta y entramos al aula. Las vamos a llevar, vamos a meter con ellas. Así que lo mejor que podemos hacer es conocer cómo hacemos con esas emociones, cómo nos pueden ayudar más que ser un estorbo, o cómo nos pueden ayudar a hacer más que impedirnos hacer. Pero claro, yo lo hacía desde un punto de vista puramente intuitivo, porque un campo de investigación estaba en otro lado. Entonces, Ujú. bueno, desde hace un tiempo me quise venir a mirar lo que hay por acá. Y creo que abre perspectivas muy interesantes. Sí, sí. Entre otras cosas, Sí, porque a veces los docentes en la práctica misma quedan en un lugar de decir, yo no puedo enseñar porque hay otras cosas que me pasan por encima, chicos que no comen, chicos que vienen con armas, que se roban, que no sé qué. Entonces, evidentemente, hay uno de los casos de San Vilas que un poco también trata eso, cuestiones de chicos marginales, etcétera. La cuestión de, porque esto de las emociones también tiene un plano, también ocurre a nivel político-social, que tiene injerencia. Entonces dice, los profes llegan a darse cuenta que solucionar el clima de aula es un problema de enseñanza y es tan importante como el desarrollo del contenido. Tan importante porque si no lo hacen no puede desarrollar ningún contenido. Entonces, Claro. sí, yo sí, creo Sí, que sí. la única indudablemente en el salida, aula siempre se ponen en juego la cuestión de los sentimientos. Y recién decía usted que bueno, que no se puede dejar afuera el aula. Bueno, tampoco se puede dejar fuera el aula porque los estudiantes lo ponen en juego también. En su claro, aprendizaje también ponen las emociones. Entonces, nosotros no podemos dejarlas afuera. Y claro, la verdad que es absolutamente. coincido totalmente que nosotros lo hacemos de forma intuitiva. ¿Mm? Los que no sabemos de esto, de los casos que usted está comentando y de lo que habría que profundizar también, porque la verdad que yo trabajo en práctica docente, no en el último año, sino en segundo y tercero, ¿sí? Y sí, es importante porque los estudiantes tienen sus ansiedades, tienen digo los estudiantes profesorados, ¿no? Tienen sus ansiedades, tienen sus barreras, sus autobarreras que se ponen pensando en lo que les va a pasar cuando entran al aula, sobre todo Sí, los más jóvenes, ¿no? y a lo Que no tienen mejor experiencia de aula. incluso, a lo mejor incluso como una conclusión un poquito menos eh, ¿cómo podría decirlo? Menos pretenciosa, pero muy válida igual, es eh, todas las decisiones que tomamos
sabiendo o no sabiendo este marco teórico. Todas las decisiones que tomamos en marco, ya sea de nosotros como docentes de práctica o de los profes como futuros docentes de física, las tomamos no solamente sobre la base de los conocimientos que teóricamente sabemos, los que podemos enunciar como enunciados teóricos. La tomamos sobre la base de esto que es una ecología de conocimiento, en la cual está metida y la cruza permanentemente la ecología emocional. Entonces, no podemos, digamos, pretender que uno deje esa ecología emocional en un lugar quieto, apagado, fijo, y se mueve en el otro plano, es poco plausible. La idea es poder pensar que nos movemos una pieza y se acomodan todas. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque digamos, el aula es muchísimo más complejo que enseñar, no sé, cinemática, digamos. Y que por otro lado tampoco lo podés tratar solamente como un entorno de características emocionales, porque están las otras también dando vueltas, y son las que a vos te interesa manejar. Sí, sí. Sí, la verdad que nos sorprendió, cuando usted mandó el tema, nos sorprendió un poco, digamos, algo que no teníamos ni idea. Siempre tratamos de que nos aporten un montón de cuestiones y esto nos sorprendió porque ni la teníamos pensada, digamos. A veces, bueno, cuando lo conocemos mucho a la persona que va a disertar, le decimos, mirá, sería bueno por ahí tratar este tema, que nosotros no lo trabajamos, que sabemos que vos estás investigando, que sé yo. Acá nos descolocó. Nos descolocó bien, digamos, pero nos descolocó, digamos, porque era algo que ni siquiera habíamos, yo por lo menos, ni siquiera había sentido que había tanta, o por lo menos que había aportes tan interesantes que te hacen pensar un poco sobre de cómo manejarse, ¿no? Para manejar todo el sentimiento y la efectividad. Muy Sí, porque también interesante el punto de vista. más allá de todo, digo, nos han dicho siempre, bueno, vos cuando entras al aula dejás todo lo tuyo afuera del aula, o sea, y entras al aula y das tu clase, que en definitiva es Un es poco mucho. porque, bueno, en esta cuestión de la construcción de identidades, un poco lo que hemos aprendido de manera consuetudinaria es que el ser profesional implica necesariamente despojarse de lo emocional, Mm. cosa que aparte es claramente absurda. Sí, sí. Sí, 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 ¿No? claro. Es Desde ya, imposible. claro. Pero bueno. No sé, Leo, si te quedó algo alguna pregunta. Yo no estoy viendo ahora el chat, pero No, 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 las fuimos haciendo. Sí nos gustaría la posibilidad de poder acceder a algún tipo de material bueno, que nos pueda enriquecer y del cual podamos empezar a profundizar sobre este tema. Porque realmente, Yo puedo mandarles, bueno, de la recopilación de cosas que hice para hacer esta presentación. Lo que no tengo nada es en castellano. Está todo en bueno, inglés, pero no bueno. peleamos, no hay puedo problema. mandar igual. Sí. Sí, 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 sí. Así que enormemente agradecido por la cantidad de interrogantes que se nos van abriendo y cómo poder ahora poder empezar a implementarlos, en poder empezar a por lo menos a tener un poco más de conciencia sobre estos aspectos. Sí, yo Sí, perdón. soy un poco temeroso con la idea de implementar, porque me parece que implementar, al menos a mí me suena a que ahora aprendí algo, lo voy a aplicar para que funcione. Claro, En realidad creo que es más, una toma de eh, conciencia, quizá. sí, yo creo que poder pararse en un lugar un poco diferente para mirar lo que ya he visto muchas veces, pero a lo mejor ver otra cosa. Me Ujú. parece que eso es lo interesante, ¿no? Poder, con la idea de ecología emocional o de ecología de conocimiento en la cabeza, entender de otra manera cosas que a veces nos cuesta entender y que realmente nos interesa entender. Y me parece que es agarrarnos además de un interés que ya está. Yo no conozco, no sé, bueno, supongo que conoceré a alguno, pero en general los docentes que estamos en las aulas estamos muy interesados en lo que ahí pasa y estamos interesados
en los resultados y está muy interesado en lo que le va pasando a las distintas personas involucradas. O sea que hay interés que ya es genuino. Sí, Parece que sí, está claro. bueno poder capitalizar ese interés, ¿no? Eso es lo Sí, sí. interesante. Sí, sí. Y reafirmando un poquito, digamos, también es otra óptica para mirar lo que ya vemos, o Claro, lo que ya Claro. vimos. sí, Digamos, aparte de comprender algunas situaciones que uno por ahí no tenía elementos como para entenderla, también es una perspectiva de decir, bueno, voy a verlo de este ángulo, a ver qué cosas no estábamos viendo. cambiemos la O, pregunta. claro, sí, Claro, Sí, sí, sí. sí. sí, sí, eso es lo que lo hace más interesante, digamos, justamente. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo No, por todas favor, agradecido soy yo. todas las molestias todos estos entretelones que tuvimos en el medio, pero bueno, Sí, bueno, pero la se verdad que hace. salió todo muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Nosotros la verdad que estamos muy conformes y estamos un poco agotados porque es agotador. Llevamos como 6 horas y pico conectados, pero Claro, bueno, claro. pero igual todas las conferencias salieron bien, no se nos cortó internet, no se nos cortó la luz, por lo menos hasta ahora. Bueno, bueno, Así claro. que no salió muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor, Bueno, y por Bueno, ahí muchas gracias. en la CIEF o en la red, por ahí nos vamos a cruzar. Sí, este año la CIES va a ser virtual, pero nos podemos cruzar ¿Eh? virtualmente. La CIES de este año va a ser virtual, pero bueno, Sí, nos podemos cruzar virtualmente. semipresencial, decían. Los talleres van a ser Bueno, presenciales. correcto. Bueno, entonces en la red, que quién sabe dónde será. No está todavía Ojalá. el lugar, ¿no? No, creo que Eh, no. Todavía no. Bueno, hasta el próximo Bueno, encuentro. Entonces, bueno, doctor, muchísimas lo gracias. muchísimas felicito, lo gracias. saludo por el trabajo de hacer este tipo de eventos que es mucho trabajo y aparte sale de la nada, sale del hombro. Y Así sí, que lo felicito por eso. bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estés Bueno, muy bien. Yo Igualmente, por igualmente. correo te mando algo armadito para Bueno, poder, aunque sea una recopilación corta de trabajos, como para poder ver las cosas que he mostrado acá. sí, sí, perfecto. buenísimo. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Hasta